producción del vino. ¿Por qué? Porque Georgia está considerado, entre Georgia y Armenia, la cuna de la vitivinicultura. Esta planta, la vitis vinífera, existen varios tipos de vitis, pero la vitis vinífera es específicamente la que produce el tipo de uvas que se pueden utilizar para hacer vino. Es una planta rastrera, trepadora, que solamente con la intervención humana es como se puede producir vinos de alta calidad. Es la mano del hombre, la intervención del hombre, la que permite esta producción de vinos de calidad, porque de lo contrario, si se deja a la vitis vinífera su desarrollo por sí misma, pues bueno, se va a expandir hasta donde pueda, hasta donde permita. ¿Y eso qué es lo que evita? Pues que la producción de vinos de calidad pues se diluya. ¿Por qué? Porque la planta está concentrada su energía en expandirse. En cambio, cuando la controlas, la reduces, la vas tratando, pues permites que esta energía y esta fuerza de la vid pues se concentre en su producción de uva, ¿no? Entonces, ese es básicamente el origen de la vitivinicultura. A partir de ahí, estamos hablando del año 6000 antes de Cristo, es alrededor, es lo que dicen los científicos, los historiadores, las pruebas que se han encontrado arqueológicas. Los georgianos aseguran que ellos son el origen del primer vino. Los armenios dicen tienen la bodega más antigua hasta el momento registrada por la humanidad, es la cueva de Arení, una zona que sigue produciendo vinos hasta la actualidad. Y bueno, en esa cueva es donde se han registrado las pruebas de carbono 14 que registran restos de vino, ¿no? Entonces, es en esta zona de Transcaucasia donde se va a empezar a producir de una forma ya consciente, ¿no? Por el hombre entre Georgia, Armenia, el norte de Irán, los montes Sagros. Irán es muy importante, bueno, Persia, actualmente Irán, la antigua Persia, los montes Sagros, es ahí donde los científicos y los historiadores establecen el área originaria. Por ejemplo, la antigua Mesopotamia, ¿no? La bebida de Mesopotamia era la cerveza, y era una bebida netamente humana, o sea, era una bebida que no necesitaba, que necesitaba la intervención del hombre para poderse desarrollar. Sin embargo, con el vino, la concepción mística, filosófica va a ser distinta. ¿Por qué? Porque uno va a ser su escasez. No se podía producir en las grandes cantidades como sí se podía hacer con la cerveza. Entonces, esto lo que hace, esta escasez, lo que hace es pues, que le da una plusvalía y que fuera una bebida exclusivamente para ciertos sectores de las clases sociales, en el caso de Mesopotamia. Eh, eh, Hay grabados cuneiformes en el Museo de Londres, ahí están, del rey Ashurbanipal, donde está él con una copa de vino en algunos banquetes, en fin. Desde esa época al vino se le empieza a llamar como la cerveza de las montañas. ¿Por qué? Porque si uno ve la geografía del creciente fértil, Mesopotamia, pues esta tierra de entre ambos ríos, ¿no? El Tigris y el Éufrates, el origen de la civilización, ¿no? De la vida urbana como tal. Pero si uno ve la geografía, va subiendo conforme se va hacia el norte, hacia las montañas del Cáucaso y la península de Anatolia, se llega a la altiplanicie armenia, ¿no? Que es toda esta gran meseta por el lago Van, el río, el monte Ararat, y es ahí donde en estas montañas donde se generan las primeras vitis viníferas. De ahí baja por los ríos Tigris y Éufrates, bajan los galones llenos de vino, y a partir de ahí pues empieza a distribuir por todo el Medio Oriente, y del Medio Oriente, por supuesto, a la cuenca del mar Mediterráneo, para después pasar a Grecia, Italia y en fin el resto de los países europeos y el norte de África. Sin embargo, es ahí el origen, ¿no? El punto de encuentro en este territorio, en este espacio geopolítico que históricamente ha sido el encuentro y choque de culturas, civilizaciones y de imperios, ¿no? A la fecha lo seguimos viendo con toda esta turbulencia que hay sistemáticamente en el Medio Oriente. Pues es ahí el origen de la vitivinicultura como parte, ¿no? del consumo humano, y de que se va a empezar a conceptualizar al vino como una bebida casi de poderes místicos, religiosos, curativos, en fin. Uno revisa los textos, ¿no? De los clásicos, de cómo se interpretaba, por ejemplo, el vino en la antigua Persia, y bueno, es fascinante, ¿no? Cómo se le empieza a dar esta conceptualización de una bebida mágica. ¿Por qué? Porque el proceso de fermentación que se da de manera natural en el vino y que logra convertir el azúcar de la uva en alcohol, pues no lo conocía aquellas civilizaciones, ¿no? Nosotros
tenemos el privilegio de vivir en una época contemporánea donde ya ha habido avances tecnológicos, científicos que nos permiten comprender este, cuál es el proceso. Sin embargo, en aquella época no existía. Entonces, que unas uvas fueran transformadas en una bebida que tampoco se tenía mucho conocimiento de qué era el alcohol, pues esta intoxicación que se generaba, pues se le otorgaba un poder místico, religioso y sagrado, ¿no? Es por eso que el vino va a tener esta concepción, sí, a lo mejor un poco más de élite, pero de también una concepción mística, religiosa, y que va a permear en las futuras religiones que van a también nacer en la región, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y el islam, porque las tres tienen al vino conceptualizado como parte fundamental y central de sus identidades, aunque podamos pensar que en el islam pues, no se, está prohibido el consumo del alcohol, sin embargo el Corán pues tiene muy claro el papel de vino también en su sistema religioso, asociado a una divinidad, ¿no? Entonces es básicamente ahí el origen de todo esto que estamos hablando. Pues,